Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Hace 100 años, el 28 de julio de 1920, mi general Francisco Villa, el Centauro del Norte, Doroteo Arango, depuso las armas. Y fue aquí en Coahuila, específicamente en Sabinas. Hay algunos historiadores que afirman que fue un armisticio con el gobierno entrante de Adolfo de la Huerta. Otros creen que simplemente fue una rendición. Lo cierto es que el emblemático Francisco Villa, Pancho Villa, el mismo que siendo gobernador de Chihuahua puso en funcionamiento 50 escuelas, el mismísimo que siendo analfabeta aprendió a leer en la prisión de Lecumberri, aquel oriundo de Durango que se casó hasta 27 veces, Pancho Villa, el mismo que organizaba batallas para que fueran filmadas por Hollywood, quien se casó, como te dije, 27 veces, burló al ejército norteamericano y se burló de ellos. Ese día, en Coahuila, dejó las armas para siempre. Sin embargo, mi general Francisco Villa en otras ocasiones estuvo en Coahuila. Muy difícilmente podemos comprender el triunfo de la revolución constitucionalista sin la participación de Villa y su paso por el enorme y hermoso estado de Coahuila. En 4 batallas que hubo en Torreón, en 3 participó mi general. El 1 de octubre de 1913 logró tomar la Perla de la Laguna, venciendo con 4,000 hombres a Benjamín Argumedo, quien contaba con 5,000 militares en la plaza. Antes de tomar Torreón, logra tomar San Pedro de las Colonias y acceder a Torreón por un cañón conocido como el Cañón del Guarache. Poco más de 6 meses después, mi general Villa y sus fuerzas vuelven a Coahuila, una vez más en la Laguna, llegando antes a Bermejillo, en Durango, desde donde el estratega militar de Villa, mi general Felipe Ángeles, le pide la rendición de la plaza de Torreón a los federales, quienes estaban comandados por el general José Refugio Velasco. Ambos se conocían, pues ambos eran militares de carrera, Ángeles y José Refugio Velasco. De hecho, el general federal Velasco había sido secretario de guerra y participó en la intervención francesa. En esa intervención en la cual los franceses insistían en ponernos, en instalarnos una monarquía en nuestro país. La llamada fue vía telefónica. El general federal no accedió. Villa, molesto, toma el teléfono, no logra llegar a acuerdo alguno y en ese momento decide atacar la plaza. Velasco contaba, dicen los historiadores, que con 10,000 hombres. Cantidad muy semejante a la que contaba Villa. Sin embargo, el ejército federal tenía muy bien resguardada la Perla de Laguna Torreón, con artillería en los cerros de La Pila, Santa Rosa, La Cruz, Polvorera, Calabazas, Lanoas, y ya habían aprendido de la experiencia anterior, por ello habían artillado perfectamente el cañón del Guarache. Villa en distintas ocasiones dejó caer toda su fuerza revolucionaria, las cuales estos ataques de Villa y de los revolucionarios fueron rechazadas cuantas veces trataron de tomar la plaza. Felipe Ángeles, un gran estratega militar, desarrolla un plan para poder apoderarse del Cerro de la Pila. Lo logra. Toma el Cerro de la Pila, coloca artillería y en ese momento la batalla empieza a cambiar. Una batalla que duró 14 días. Una batalla encarnizada. Ambos bandos sufrieron bajas considerables. Durante instantes, cual si fuera una guerra púnica, unos tenían la victoria, pero de un momento a otro la victoria se cambiaba de bando. Hasta que el día 2 de abril, Velasco y los federales salieron rumbo a Viesca para después llegar a Saltillo. Después de haber tomado ese día Torreón, inicia 10 días después, el día 12, la batalla de San Pedro de las Colonias. Esta comunidad de San Pedro de las Colonias es vecina de Torreón
Y en aquel momento su gran importancia era que las vías férreas que cruzaban por San Pedro tenían como destinos la estación Paredón en Ramos Arizpe y la Sultana del Norte. Estas vías pasaban, o pasan todavía, por el lugar que es conocido como la cuna de la Revolución. En esta batalla, los federales tenían cerca de 10,000, algunos historiadores dicen que 12,000 soldados. Sin embargo, sufrieron 3,500 bajas. Los villistas solo 650. Hostilidades donde la División del Norte obtuvo la victoria. El camino a seguir era llegar por ferrocarril a la estación del Paredón, una estación ubicada en el municipio de Ramos Arizpe. Esa estación Villa la tomó, como dice el corrido, montado en su caballo 7 leguas, que en realidad no era caballo sino yegua. La batalla de Paredón en Ramos Arizpe era lo que se interponía entre los Dorados y la capital de Coahuila. Saltillo estaba resguardada por el general más federal, él. Para el 15 de mayo, en la estación ferrocarrilera Saucedo, Felipe Ángeles logra establecer comunicación con Villa, ya que Villa, por complicaciones debido a la gran cantidad de trenes y vagones, llegó solo hasta la estación Hipólito. Entre ambas estaciones había una distancia menor a los 20 kilómetros. Ángeles le ordena al saltillense Vito Alessio Robles que se traslade a Hipólito para mostrarle un plan de ataque al general Villa. Alessio, quien a la postre fuera historiador, llegó en locomotora, desciende de esta, sube al vagón del jefe de los Dorados, donde se encuentra otro coahuilense, Eugenio Aguirre Benavides, y otros militares más. Alessio, el saltillense, les explica el plan elaborado por Ángeles, decidiendo llevarlo a cabo casi de manera inmediata, ya que 2 días después, a las 10:30 de la mañana, cuando una bala de metralla lesiona al saltillense Roque González Garza, que en ese momento ostentaba el cargo o el rango de coronel, pareciera que esa fuera la señal para dar inicio al ataque. Don Vito Alessio Robles afirmó que el espectáculo más grandioso que había visto eran esos 6,000 corceles de la División del Norte moviéndose de manera majestuosa al unísono de la orden, entre las nubes ocasionadas por el polvo. En menos de 20 minutos los federales ya habían roto su formación. Fue un ataque bravo, intenso, rayando en lo salvaje, tan bien organizado que la artillería de Felipe Ángeles, quien había planeado el ataque, no realizó ningún disparo. La siguiente población en el camino del triunfo de la Revolución Mexicana era Saltillo, que para el 21 de mayo de 1914 ya había sido abandonado por Mas y los federales. Ese día, aproximadamente a las 7:30 de la tarde, seguido de sus Dorados, entró el general Villa a la capital de Coahuila. Se dispuso llegar al Hotel Coahuila, ubicado hoy en las calles que es Allende y Victoria, que por un lado era hotel y por otro lado era banco, y en ese hotel, en el podio, en un balcón, el mismo balcón que años antes había utilizado don Francisco y Madero, Villa da un discurso improvisado. El podio lo comparte con el saltillense Roque González Garza y con quien en un futuro fuera gobernador de Coahuila y hermano de Francisco y Madero, el general Raúl Madero. Al día siguiente, Pancho Villa repartió dinero como era su costumbre después de ganar una batalla o tomar una ciudad. Hay una anécdota muy interesante. Dicen que por esos días, antes de que Villa llegara a la hermosa ciudad de Saltillo, se presentaba un circo, al cual se les había escapado un león. Comentan que los federales lo capturaron y lo encerraron en la cárcel, donde estuvo por 3 días, días en los cuales no comió. Dicen que el león hambriento rugía. Dicen que de repente el león desapareció y no faltaron las lenguas exageradas que afirmaban que el pobre león había sido cenado por el general Francisco Villa y sus Dorados. Aquí en Saltillo se reunieron 2 ejércitos, el de Villa y el de Pablo González, la División del Norte y la del Noreste. Aquí los 2 generales discutieron. La discusión comenzó por un reclamo de Pancho sobre Pablo, ya que éste no le había ayudado en las tomas de Torreón, San Pedro ni Paredón. Cuentan que a punto estuvieron de sacar sus pistolas, si no fuera por la intervención de Antonio Villarreal, quien calmó los ánimos. Esa noche, más calmados, los generales cenaron juntos y se pusieron de acuerdo para decidir hacia dónde partiría cada uno de los 2 ejércitos. Nunca más
hubo amistad nuevamente entre ellos. Se organizó un baile para festejar el triunfo y la llegada de los villistas y los revolucionarios a Saltillo. Y el baile se realizó en la Benemérita Escuela Normal del Estado, frente a la hermosa alameda que tenemos en Saltillo. Los testigos afirmaron que la pista de baile se vaciaba para ver bailar a 2 generales y a 2 franciscos. Cuentan que parecían competencias para ver quién bailaba más y mejor entre Francisco Villa y el ramosarispense general Francisco Cos. Este recorrido, entre batallas, escaramuzas, comidas, bailes, conferencias, discursos, leones y hasta enemistades, le permitió a Francisco Villa llegar a Zacatecas, tomar dicha ciudad y así tener el camino despejado para los constitucionalistas y así restablecer el orden legal de nuestro país, de nuestro México. Pasaron casi 2 años y Villa regresó a Torreón, donde sostuvo otra batalla, la cual también ganó y solicitó un crédito, claro, forzoso, por un monto de $1,000,000, cantidad que le fue entregada. Andando a salto de mata por el norte de Chihuahua, a finales, años después, en 1919, vuelve a Coahuila. Camino a Musquis, ya que venía de Chihuahua, se entera del fusilamiento de su amigo, compañero y estratega general Felipe Ángeles. En diciembre de ese año, llegó a Musquis. En algún momento, el Centauro del Norte comprendió que lo más conveniente era pactar con el gobierno federal, cuyo poder ejecutivo recaía en Adolfo de la Huerta, quien había ofrecido la amnistía, por lo que decidió dejar Parral, Chihuahua, saliendo a todo galope con sus jinetes al norte del estado de Coahuila, entrando por Sierra Mojada, después cruzando por Cuatro Ciénegas y ya para el día 25 de julio arriba a una hacienda por San Buenaventura, propiedad de un español que se apellidaba Falcón. Cruzó las comunidades de Aura y Progreso para establecerse en la hacienda muy cerca de Sabinas, conocedor de la importancia del carbón. Y sabía que teniendo el carbón en su posesión o bajo su control, en un momento dado podía negociar con el gobierno. El traslado desde Chihuahua hasta Sabinas fue una travesía impresionante. Cabalgando día y noche en su traslado, Villa y sus jinetes terminaron de forjar una leyenda, la leyenda de Pancho Villa. El 27 de julio, casi a las 5 de la mañana, pasan por las comunidades carboneras de Esperanza y Barroterán, en donde incluso instala una guarnición. Cruza el río Sabinas y por sorpresa toma el cuartel militar, lugar desde el cual envió un telegrama al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Adolfo de la Huerta, ofreciendo conferenciar y negociar su rendición buscando la paz. El Poder Ejecutivo Federal rápidamente envía al general Eugenio Martínez, quien se encontraba en Torreón, a conferenciar con Francisco Villa, logrando de manera satisfactoria para ambas partes un acuerdo. El 28 de julio de 1920, hace 100 años, hace un siglo, en la plaza principal de Sabinas, Coahuila, cuando el reloj marcaba exactamente las 11 antes del meridiano, Francisco Villa, Doroteo Arango, el Centauro del Norte, firmó un acuerdo con Eugenio Martínez. En dicho acuerdo queda plasmado el deseo de Villa de deponer las armas, retirándose a la vida privada y al trabajo. Durante su vida como revolucionario, muchos coahuilenses participaron activamente con mi general Francisco Villa, como lo fuera hasta hoy el único presidente de la República oriundo de Saltillo, Roque González Garza, quien llega al poder después del ramosarispense y general Eulalio Gutiérrez, quien siendo presidente confirió el mando de los ejércitos de la Soberana Convención de Aguascalientes a Villa, y quien por cierto logra lo impensable, reunir al Atila del Sur Emiliano Zapata con el Centauro del Norte en la capital del país. Otro más fue el saltillense Vito Alessio Robles, quien prestó sus servicios militares a las fuerzas villistas, al igual que el parrense Eugenio Aguirre Benavides, sin olvidar por supuesto al general Raúl Madero, quien le salva la vida a Villa en el Paredón, o a Luis Aguirre, a quien le decía Luisito y fungía como secretario particular de mi general Francisco Villa, de Pancho Villa. Hace 100 años, un capítulo más de la historia de nuestro país, un capítulo importante de la historia de la Revolución Mexicana, se escribió con letras de oro.
y orgullosamente fue en Coahuila. Y el pueblo de Sabinas fue testigo fiel del hecho en el cual mi general Francisco Villa, el Centauro del Norte, dejó las armas para siempre. Muchas gracias. En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos, tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.